Si se ha de creer en los primeros informes, se ha utilizado por primera vez en la historia humana un misil balístico intercontinental ICBM en combate. Los informes que están saliendo, de hecho, de Kiev, indican que el propio Zelensky está afirmando que se ha utilizado un ICBM de Rusia hacia Ucrania, con ojivas convencionales, lo cual es una distinción importante a hacer. Pero también es muy claro que estos misiles que supuestamente se usaron, y hay algunos videos interesantes que corroboran parte de esto, podrían intercambiarse por una carga nuclear si los rusos decidieran hacerlo. Y para ayudar a tratar de comprender lo que esto podría significar y hacia dónde podría ir esta guerra, especialmente ahora que estamos a menos de 2 meses de una nueva administración, tenemos de vuelta al canal al profesor John Mearsheimer, un profesor de Relaciones Internacionales y de Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago y teórico de Relaciones Internacionales. John, bienvenido de nuevo al programa. Encantado de estar aquí, Danny. Bueno, escúchame, estoy realmente contento de que haya podido tenerte de vuelta hoy, porque muchas de las cosas que estoy viendo y lo que la gente está diciendo, así como las posiciones de poder y autoridad, realmente me desconciertan. Hemos hablado mucho sobre la desinformación y sobre personas diciendo cosas que están desconectadas de la realidad, pero no sé, parece que estamos entrando en un territorio nuevo aquí con algunas de las cosas que te mostraré hoy. Pero vamos a comenzar con tus comentarios iniciales y tu observación sobre cuál podría ser la intención de Rusia al usar ya sea un ICBM o un misil de alcance intermedio. Casi no importa, porque es un misil capaz de portar armas nucleares usado en Ucrania por primera vez en la guerra. ¿Cuál es el significado de esto? Creo que los rusos están enviando una señal aquí. Hay que recordar que casi en el mismo día en que el presidente Biden anunció que permitiría a los ucranianos lanzar misiles AMS hacia la madre Rusia, los rusos anunciaron formalmente que habían adoptado una nueva doctrina nuclear. Ya sabíamos lo que eran los grandes lineamientos de esa nueva doctrina nuclear desde hace algunos meses. Pero no es una casualidad, en mi opinión, que inmediatamente después de que Joe Biden dijera que Ucrania podría usar el ataque MS, los rusos adoptaran formalmente esa nueva doctrina nuclear, que por cierto bajó el umbral para usar armas nucleares rusas. Creo que esta es otra señal para Occidente de que están jugando con fuego. Usar un misil balístico, ya sea intercontinental o de alcance intermedio, no importa mucho. Lo que importa es que es un misil que puede llevar tanto ojivas nucleares como convencionales. Y los ucranianos, los rusos, por supuesto, no han usado hasta este momento un arma de este tipo. El hecho de que la estén usando ahora es una manera de enviar una señal a Occidente de que no deberían ser demasiado audaces en lo que están dispuestos a permitir que los ucranianos hagan, porque podría haber consecuencias catastróficas. ¿Y qué les dice a personas como el general retirado Jack Keane, quien fue a Fox News hace un par de días y literalmente desestimó toda esta idea sobre la escalada nuclear? Dijo, ¿realmente crees que Vladimir Putin va a usar un arma nuclear cuando Trump está a solo 2 meses de llegar? Casi como diciendo directamente que no hay que preocuparse por la escalada nuclear. ¿Qué le dices a eso? Bueno, él no tiene idea de cómo piensa Putin acerca del uso de armas nucleares. No puede meterse en la cabeza de Putin y tampoco puede predecir las circunstancias que Putin va a enfrentar en los próximos 2 meses. Personalmente, creo que es altamente improbable que Putin use armas nucleares. No porque nunca las usaría en una situación que él considerara desesperada para Rusia. Creo que las usaría, pero el hecho es que Putin está al mando en el campo de batalla en este momento. Los rusos están haciendo muy bien y el uso de estos misiles no amenaza a Rusia ni a la situación de Rusia en el campo de batalla de manera significativa.
Así que no creo que vaya a usar armas nucleares. Punto. Pero hay que tener en cuenta que esa posibilidad siempre está ahí. Y personas como Jack Keane y otros que desestiman esa posibilidad, en mi opinión, están haciendo comentarios extremadamente tontos, porque vivimos en un mundo nuclear y nunca se puede estar seguro de que estas armas no serán utilizadas. Y debemos actuar con base en esa comprensión, no en este argumento de que Putin simplemente nunca usaría armas nucleares. Estaba hablando recientemente con un miembro del cuerpo diplomático de Estados Unidos, quien afirma que tiene algunos contactos rusos con los que ha estado conversando de manera no oficial últimamente. Y aparentemente, lo que se está informando es que hay un creciente malestar y enojo incluso dentro del Kremlin, en el Comité Central, contra Putin por no ser más enérgico en su retaliación contra Occidente, y están presionándolo más para que sea más firme en el campo de batalla, y posiblemente incluso utilice algunos de estos misiles contra objetivos de nivel más alto dentro de Ucrania. Y si alguno de estos misiles Storm Shadow o AIMS realmente golpea algo de valor en Rusia, lo cual no ha sucedido hasta ahora, ya que han sido lanzados pero no han alcanzado su objetivo, ya sea porque han sido derribados o desviados por métodos de guerra electrónica. Si algo así ocurriera y rusos fueran muertos o algo importante fuera golpeado, entonces podrían usar armas convencionales primero contra objetivos fuera de Ucrania. ¿Hasta qué punto le das credibilidad a esas amenazas? Mira, no hay duda de que Putin, durante mucho tiempo, ha sido criticado dentro del establecimiento de seguridad nacional ruso por no ser lo suficientemente duro, por no librar esta guerra con suficiente vigor. Así que esta no es una historia nueva. Y el propio Putin se critica por haber confiado en Occidente durante tanto tiempo. Creo que Putin pensó que podría llegar a un acuerdo después de los acuerdos de Minsk. Creo que pensó que podría llegar a un acuerdo para terminar la guerra poco después de que comenzara. Se demoró mucho antes de movilizar al ejército ruso para luchar en esta guerra. Se critica a sí mismo por su comportamiento antes de la guerra y en las primeras etapas de la guerra. Desde que tomó decisiones difíciles, como movilizar 300.000 tropas en septiembre de 2022, sigue siendo criticado por no librar la guerra con suficiente vigor. Así que esta no es una historia nueva. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es si en algún momento esa presión sobre él para que intensifique la guerra, para que escale, va a tener efecto y va a escalar de una manera significativa. Creo que no hay duda de que, dada la decisión de los AMS y el hecho de que los británicos también están lanzando misiles hacia la madre Rusia, él tendrá que retaliar. ¿Qué tan significativa será esa represalia es otro asunto? Porque como bien sabes, Danny, los rusos están al mando. Están haciendo muy bien el campo de batalla y no hay un incentivo real, dada la situación de la guerra, para que los rusos cambien su comportamiento de manera significativa, especialmente con la administración de Trump entrando en 2 meses. Así que no creo que en este momento Putin vaya a intensificar de manera significativa. Sin embargo, creo que si Trump entra y Trump juega duro o intenta jugar duro con Putin, en ese momento no me sorprendería si decidiera intensificar significativamente. Sí, supongo que tendremos que ver cómo se desarrolla esto, porque Trump ha dicho recientemente que está tratando enfáticamente de desescalar y quiere un alto el fuego inmediato, etc. Por supuesto, veremos cómo se desarrolla esto cuando realmente tome el poder el 20 de enero. Pero uno de los objetivos de muchos, al menos en los medios rusos, especialmente algunos de sus canales de Telegram y canales militares, es que hay mucha ira porque dicen, oye, Rusia, Putin debería ir tras Zelensky porque sigue haciendo comentarios como este. No estoy seguro de si puedes leer las pequeñas palabras del texto allí y para los demás en un teléfono tal vez no lo puedan leer bien. Básicamente,
Lo que él está diciendo es que Rusia tiene miedo de esto. Y de hecho, antes de que comenzara ese clip, en la misma entrevista, que fue más temprano hoy, él dijo que Rusia está desesperada y por eso están buscando ayuda de Ucrania, de Irán, de Corea del Norte, y ahora están escalando con estos ICBMs, según él, etc. Y dice, pero lo único es que simplemente odian la libertad y nos odian. No hay razón para que ellos tomen ninguna acción aquí. Y mucha gente del lado ruso está diciendo, sí hay una razón, pero él sigue haciendo estos comentarios. Y tengo curiosidad por saber tu opinión al respecto. Ahora, casi 3 años después de la guerra, ¿crees que este tipo de declaraciones realmente tienen alguna influencia en la gente de Occidente? No, creo que todos o casi todos los que estudian esta guerra saben que los rusos no están desesperados, que los rusos están haciendo muy bien en el campo de batalla. Quisiera señalar que hubo un artículo en la BBC el otro día en su página web que decía que existía un serio peligro de que el ejército ucraniano colapsara. Hay que pensar en eso. La BBC, los medios de comunicación occidentales principales, están reconociendo el hecho de que existe una posibilidad seria. No estamos diciendo que sea probable. La BBC no estaba diciendo que fuera probable, pero sí estaban diciendo que existe una posibilidad seria de que el ejército ucraniano colapse. Esa es una declaración impresionante, y eso te dice que los rusos no están desesperados, que los rusos están en una situación muy buena. No hay razón para pensar que los rusos están desesperados y, por cierto, esta es la razón por la cual creo que Putin no va a caer en la trampa de Occidente para escalar de alguna manera significativa o en la trampa de Zelensky para escalar de alguna manera significativa. Si es inteligente, simplemente continuará librando la guerra casi de la misma manera que lo ha hecho hasta ahora. Y hará todo lo posible para derrotar a los ucranianos lo más rápido posible y con la menor cantidad de bajas posible. Déjame hacerte una pregunta aquí, porque hay un riesgo potencial con esa estrategia, si es que eso es lo que está haciendo Putin, porque da la impresión de que debido a esa declaración tan fuerte que hizo en septiembre sobre lo que sucedería si las armas nucleares si se usaran armas de largo alcance por parte de Occidente, que tomarían las medidas de represalia adecuadas, etc. Y ya hay mucha gente en Occidente, en las principales cadenas de medios, que sigue diciendo que es solo una amenaza vacía, que nunca lo hará. Y si ahora se han usado esas armas y no hay reacción en absoluto, Occidente continuará diciendo, ves, te lo dije, podemos hacer literalmente lo que queramos. Y seguirán tomando medidas como esa, lo cual podría ser antitético a los intereses de Rusia. ¿Cómo navega Putin ese desafío? Bueno, no hay duda de que tiene que enviar una señal a Occidente, de que lo que Biden ha decidido hacer es inaceptable, porque Putin sí trazó una línea roja. Pero la pregunta es, ¿qué deberían hacer los rusos? Y lo que han hecho hasta ahora es que han adoptado formalmente una nueva doctrina nuclear que permite un umbral más bajo para el uso de armas nucleares. Además, ahora han lanzado este misil balístico, y me imagino que los rusos harán algunas otras cosas, por ejemplo. Podrían suministrar a los hutíes y a Hezbollah con todo tipo de nuevas armas y darles un conjunto más formidable de armas para atacar a los israelíes y a los estadounidenses. Hay una serie de cosas que pueden hacer, pero mi punto es que creo que los rusos serían tontos si reaccionaran de manera exagerada en este momento. No es necesario. Está claro que han respondido, pero no deberían cambiar su comportamiento de manera significativa porque no es necesario. Ya sabes, Dani, quiero decir, no hemos hablado de esto. Estos AAMs no van a tener ningún efecto sobre lo que suceda en el campo de batalla. La única razón por la que Putin realmente tiene que hacer algo en respuesta es porque él sí trazó una línea roja y tiene que enviar un mensaje disuasorio a Occidente. Pero en términos de efectos en el campo de batalla, esto prácticamente no importa en absoluto.
Los ATACMS, ya sabes, que tienen 58 ATACMS. Ya han usado 6 de ellos, así que les quedan 448 ATACMS. ¿Qué van a hacer con 448 ATACMS? Según casi todos los informes, los rusos han lanzado alrededor de 6.000 misiles balísticos en esta guerra. Como todos sabemos, los ucranianos siguen luchando. Esos 6.000 misiles balísticos no los han derribado, donde los 58 ATACMS. Y eso asumiendo que en realidad logren llegar, lo cual aparentemente la mayoría no ha sido así. Pero supongo que eso es otro tema. Quiero centrarme en algo más. Zelensky mencionó en su entrevista o en su declaración esta mañana, donde hablaba de las acciones y asociaciones con Rusia, Corea del Norte, Irán, y los informes recientes muestran que de hecho China está ayudando de maneras indirectas a las fuerzas rusas. Esto a pesar de lo que se ha afirmado aquí y en una conferencia de prensa, creo que fue la portavoz del secretario de Estado Sabrina Singh, a quien le preguntaron: ¿acaso no estamos ya en la Tercera Guerra Mundial, dada la escalada conjunta de Estados Unidos y la OTAN en los ataques con Ucrania contra Rusia y con China y Corea del Norte uniéndose a Rusia para formar una alianza contra Occidente? ¿No dirías que la Tercera Guerra Mundial ha comenzado? Ella respondió: esa no es la caracterización que este edificio evalúa. Y han visto que tomamos medidas para desescalar las tensiones y, lo siento, solo estoy hablando en términos generales a nivel mundial. Pero, cuando se trata de Ucrania, el compromiso de esta administración desde el principio de esta guerra ha sido ayudar a Ucrania a recuperar su territorio soberano. La decisión de otro país de invadir a su vecino soberano no puede quedar sin respuesta. Y por eso han visto que no solo Estados Unidos, sino unos 50 países de todo el mundo se han unido para apoyar a Ucrania a través del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, dijo el Departamento de Estado. Pentágono, por supuesto. Esa es nuestra secretaria de prensa adjunta. Un par de cosas de allí. Primero que nada, me pareció muy curioso, especialmente con lo que dijo al final sobre los 50 países uniéndose. Ella dice: hemos estado tomando muchas medidas para desescalar. Y me pregunto, ¿cuáles de esas medidas, como permitir el uso de largo alcance o nuevos misiles ATACMS en el teatro de operaciones, consideras que son desescalatorias? Ninguna de ellas. Quiero decir, no hay evidencia, si miramos los hechos, que respalden su afirmación de que estamos tratando de desescalar en Ucrania. Nos negamos, básicamente, a negociar con Putin. No estamos interesados en desescalar. Seguimos hablando sobre traer a Ucrania a la OTAN, sobre restaurar el territorio perdido de Ucrania. No sé de qué está hablando. Y miremos el origen de la pregunta, porque él está diciendo, mira, Rusia, China, Corea del Norte, Irán, y luego, según los propios comentarios de Singh, 50 naciones apoyando a Ucrania. Quiero decir, esto tiene la apariencia de, al menos en el terreno en Ucrania, una guerra por poder y una guerra directa por esos compromisos, pero tiene la posibilidad de desbordarse. ¿Qué tan preocupado estás de que esto pueda escalar a una guerra más amplia? Bueno, es muy importante enfatizar que lo que ha sucedido aquí es que, como resultado de las políticas imprudentes de la administración Biden, claramente hemos llevado a los norcoreanos, iraníes, rusos y chinos a acercarse entre sí. Ahora forman un bloque bastante unido. Y cuando hablas de los estadounidenses, por ejemplo, involucrándose en una pelea con Irán, lo más probable es que los rusos estén allí de alguna forma. Es bastante claro que los rusos están proporcionando a los iraníes tecnologías defensivas y demás. Así que ves una conexión allí, ves relaciones muy cercanas desarrollándose entre Corea del Norte y Rusia. De hecho, hay todo este hablar sobre fuerzas norcoreanas en Rusia participando en combate. Los rusos y los chinos han estado mucho tiempo empujados juntos por el comportamiento de los árabes en Ucrania. Así que tienes este bloque muy unido, y uno puede hipotetizar diferentes escenarios donde los rusos se ven arrastrados a una guerra que involucra, por ejemplo, a Irán.
o si estallara una guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, uno podría imaginar que tanto los chinos como los rusos entrarían del lado de Corea del Norte y los estadounidenses del lado de Corea del Sur. Así que siempre que tienes una alianza o bloque de estados tan estrechamente unidos como China, Rusia, Corea del Norte e Irán, la posibilidad de una escalada de un teatro a otro siempre está presente y debemos ser muy cuidadosos. Sin embargo, creo que, después de todo lo que ha dicho Danny, no es probable que tengamos algo que se asemeje a una guerra mundial en el futuro cercano. Y ciertamente espero estar en lo cierto en ese aspecto. Bueno, ciertamente espero que tengas razón en eso también. Y entonces, a todos los ciudadanos regulares de todo el mundo, quiero mencionar que hace un minuto, Rusia ha mencionado declaraciones bastante fuertes sobre lo que van a hacer después de que se autorizaron los misiles. Sergei Lavrov estaba en una reunión donde comentó directamente sobre las posibles acciones de Rusia. Dijo que los misiles de largo alcance que se apliquen desde Ucrania al territorio ruso también significarán que serán operados por expertos militares estadounidenses. Y lo tomaremos como una nueva fase cualitativa de la guerra occidental contra Rusia, y reaccionaremos en consecuencia. Y creo que eso habla de tu comentario allí de que no van a ser precipitados, sino calculados e inteligentes, no queriendo aumentar la tensión, tomando las acciones necesarias que podrían naturalmente escalar la guerra en su desventaja, porque están ganando en el campo de batalla de manera inequívoca. Así que supongo que tú leerías esa parte, de todos modos, como confirmando lo que ya sugeriste. Sí, mira, Danny, tú y yo hemos argumentado durante mucho tiempo que la causa principal de esta guerra es que Rusia ve a Ucrania en la OTAN como una amenaza existencial. Y es muy importante subrayar esa palabra, existencial. Desde el punto de vista ruso, lo que está sucediendo en Ucrania es de una enorme importancia estratégica para ellos. Ven su seguridad, su supervivencia como amenazada. Ahora, el problema es que la mayoría de la gente en Occidente, la mayoría de las personas en el establecimiento de política exterior, se niegan a aceptar el argumento de que Ucrania y la OTAN es una amenaza existencial para Rusia. Ellos, en cambio, creen que Putin es solo un agresor tradicional, que quiere apoderarse de algo de territorio. Y si podemos detenerlo e incluso empujarlo un poco hacia atrás, podemos llevarlo a la mesa de negociaciones. Podemos hacer un trato, y ese trato puede ser temporal, algo que podemos rectificar dentro de 20 años, cuando los ucranianos sean lo suficientemente fuertes para recuperar el territorio que han perdido. Pero estas personas en Occidente, y son la gran mayoría, no ven a Ucrania en la OTAN como una amenaza existencial para Rusia. No creen que Rusia esté operando como si estuviera enfrentando una amenaza existencial. Y por eso personas como Jack King no creen que Putin usaría armas nucleares. Es por eso que no entienden que el uso de misiles ATACMS es una línea roja cruzada. Y esto realmente importa a los rusos. Este es el escenario apocalíptico que temían una vez que Ucrania se convirtió en miembro de la OTAN. Era toda la idea de que los estadounidenses estarían en una posición de poner misiles en Ucrania, y esos misiles podrían golpear la madre Rusia. Bueno, eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. Y de nuevo, desde el punto de vista ruso, esto es una amenaza existencial. Y lo que las personas en Occidente piensan sobre si es una amenaza existencial o no, es mayormente irrelevante. Lo único que importa es lo que piensan los rusos. Los rusos, con el tiempo, esto se remonta al famoso memorando de Bill Burns, han dejado claro de manera manifiesta que lo que está sucediendo es una amenaza existencial. Así que estamos jugando con fuego aquí. Pero la única razón para un poco de optimismo en este momento, dado el hecho de que estamos jugando con fuego, es que estos misiles ATACMS realmente no importan mucho y no van a frenar a los rusos de manera significativa. Por lo tanto, los incentivos para que los rusos escalen
de una manera seria en este momento no parecen estar allí. Pero de nuevo, esto nos lleva de nuevo a la discusión anterior que tú mencionaste, que es que hay mucha presión sobre Putin para que se ponga duro. La gente piensa que ha sido blando, así que empiezas a pensar que tal vez Putin, en algún momento, se verá obligado a escalar de una manera seria solo para lidiar con sus críticos internos. De nuevo, la conclusión aquí es que estamos jugando con fuego. Y creo que también es instructivo que estemos ajenos al hecho de que los rusos están ganando en el campo de batalla, tanto tácticamente como operativamente. Y hablas de un posible, en una especie de manera extraña, optimismo, de que tal vez esta guerra pueda llegar a su fin antes de que realmente crucemos esas líneas rojas. Y luego, el otro peligro es, como dije, si futuras oleadas de misiles Storm Shadow o misiles Attack-MS llegan a atravesar y golpear algo importante, eso pondría aún más presión sobre Putin. Pero hay una cosa más de la que quiero hablar, ya que mencionamos a Lavrov aquí. Una de las cosas que podría ser sabia para Occidente es tal vez hablar un poco con Rusia, para tener una idea de por qué ven esto como una amenaza existencial, y ver si hay algo de espacio para la acomodación, donde el interés mutuo de ambas partes podría ser descubierto de alguna manera y puesto en efecto. Pero esto es lo que dijo Keir Starmer hace un par de días sobre sus opiniones de hablar con Lavrov. ¿Has hablado con Lavrov? El portavoz del presidente Putin dijo que la decisión de Mel ha echando más leña al fuego. Los aliados de Trump dicen que la decisión de los misiles de Biden podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo respondes a eso? No he hablado con Rusia y no tengo planes de hacerlo, y solo tengo que preguntarte sobre ese punto. Hay más que él tiene que decir, lo veremos en un segundo, pero ¿sobre qué base dices que quiero involucrar al mundo y no voy a involucrarme con las personas contra las que estamos? ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. Es increíblemente tonto. Starmer es un caso perdido. De hecho, estoy bastante sorprendido de lo ignorante que es respecto al funcionamiento del sistema internacional y lo tonto que es. Seguro que debe entender que Ucrania está en una situación desesperada y que es hora de hablar con Putin. Pero aparentemente no lo entiende, así que no sé qué decir. Pero cambiemos a los estadounidenses por un segundo, Danny. Mira, la administración Biden está, ya sabes, en el proceso de dejar que pase el tiempo. Quedan 2 meses, y si hablan con los rusos en este momento, realmente no importa mucho. Pero la administración Trump está por entrar en el poder el 20 de enero, y Trump está comprometido a hablar con los rusos. Trump quiere detener esta guerra. Y como tú y yo sabemos, y cualquiera con un CI de 3 cifras sabe, que no puedes detener esta guerra si no hablas con Putin, y Trump hablará con Putin. Él intentará llegar a un acuerdo. Así que las conversaciones comenzarán a Keir Starmer. No obstante, después del 20 de enero, y veremos a dónde nos lleva esto. Bueno, y tú dices que seguramente Starmer debe entender la situación táctica. Lo que realmente será importante descubrir es cuánto cambia Starmer su tono cuando haya otro hombre en la Casa Blanca. Así que no es solo el lado ruso, sino también el lado del Reino Unido. Porque esto es lo que en esa misma conversación Starmer dijo sobre su visión de Ucrania. Estoy en el G20 con un solo mensaje, que es que debemos redoblar nuestro apoyo a Ucrania. Mañana es el día 1000 del conflicto. 1000 días de agresión por parte de Rusia y 1000 días de sacrificio por parte de Ucrania. Así que ese es mi mensaje claro aquí, es el número 1 en mi agenda. Entonces, ¿cómo puedes redoblar algo que ha sido un fracaso militar claro, táctico, operativo y estratégico? ¿Cómo puedes hacer declaraciones como esa en esta etapa de la guerra? Danny, en realidad creo que hay una explicación muy simple, y es que Starmer cree que Kamala Harris ganó las elecciones. No se da cuenta de que Donald Trump ganó las elecciones. Bueno, tiene algo de plausibilidad, eso puede tener algo de sentido. ¿No lo crees, Danny?
Es la única explicación posible. Quiero decir, ¿cómo puede estar hablando así cuando Donald Trump ganó una victoria abrumadora el 5 de noviembre? ¿En qué planeta vive este tipo que dice, vamos a redoblar, vamos a pelear hasta el último ucraniano? Esas épocas ya han pasado. En primer lugar, mira lo que está pasando en el campo de batalla. Número 1. La BBC, la última vez que revisé, es una institución británica, y supongo que él presta atención a lo que dice o escribe la BBC. Y hubo una historia en la BBC, como mencioné antes, que decía que los ucranianos están en una situación tan desesperada, y además Donald Trump está comprometido a terminar con esta guerra. No quiere escalar la guerra. Es lo último que quiere hacer. Y por lo tanto, no entiendo lo que Starmer está diciendo. Bueno, hay otro factor. Mencioné hace un minuto lo de Jack Keane y algunos de los comentarios que hizo. Voy a poner un fragmento de algo que dijo en Fox News. Creo que fue hace un día o dos. El resumen es que va a culpar toda esta escalada a Corea del Norte y a Rusia por poner tropas allí. Y si realmente están combatiendo o no, eso es un tema de disputa, porque no hay mucha evidencia de que realmente lo estén, más allá de simplemente estar en Ucrania. Pero ese no es el tema en el que quiero enfocarme aquí. Quiero concentrarme en que él menciona una analogía histórica. Y como teórico de relaciones internacionales, me gustaría conocer tu opinión sobre esto. Otro país se ha unido a Rusia en la lucha para derrocar Ucrania. Eso es una escalada importante. Proporcionar armas que los ucranianos ya tienen para que puedan usarlas dentro de Rusia es una respuesta suave, una respuesta limitada. Rusia ha escalado aquí dramáticamente, similar a Italia uniéndose a la Alemania nazi para conquistar toda Europa. Los rusos han hecho esto, y me sorprende que la administración Biden no los confronte y los ataque por lo que está ocurriendo. Y los europeos también están escalando, lo que hace que la situación sea más peligrosa. Supuestamente 10.000 soldados norcoreanos están en Rusia en algún lugar. Y él equipara eso con la entrada de Italia en la parte alemana en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué opinas de esto? Bueno, cuando Italia entró en la guerra del lado de Alemania, no está claro que eso haya sido una ventaja para Alemania, porque el ejército italiano fue tan incompetente durante la Segunda Guerra Mundial. Quiero recordar que Winston Churchill dijo una vez, tuvimos a los italianos de nuestro lado en la Primera Guerra Mundial. Es justo que los alemanes los tengan de su lado en la Segunda Guerra Mundial. Así que los italianos no aportaron mucho al lado alemán de la ecuación. Y yo argumentaría que es difícil creer que la presencia de Corea del Norte, es difícil decir exactamente qué presencia tiene y qué están haciendo. Pero no creo que los norcoreanos vayan a afectar lo que sucede en el campo de batalla de una manera significativa. Así que tal vez haya una gran similitud entre los dos casos, pero quién sabe con certeza qué está pasando aquí. El hecho es que, como hemos dicho, los rusos están ganando la guerra. Y bueno, Jack Keane puede decir que la administración Biden no debería tolerar esto, y que la administración Biden debería hacer algo para revertir los acontecimientos en el campo de batalla. Yo le preguntaría, ¿qué crees que deberíamos hacer? Él dijo que la administración Biden debería atacar a Rusia. ¿Qué quiere decir con eso? Es una declaración sin sentido, ¿verdad? Y como hemos dicho en el programa hoy, usar misiles tácticos no va a afectar los eventos en el campo de batalla. 58 misiles tácticos. Vamos a ponernos serios. ¿Qué vas a hacer con 58 misiles tácticos? Es una picadura, ¿verdad? No tenemos forma de cambiar la situación en el campo de batalla. Si lo tuviéramos, Biden lo habría usado hace mucho tiempo. Así que estas personas pueden hacer ruido sobre hacer esto y lo otro, pero nunca nos dicen qué es eso de esto o lo otro. La realidad es que nos hemos metido en una guerra que estamos destinados a perder. Ahora estamos desesperados y la gente anda buscando frenéticamente maneras de solucionar la situación
pero lamentablemente no hay forma de solucionarlo ahora. Quiero tocar otro punto de lo que dijo Kian aquí, no tanto sobre Kian en sí, sino porque esta es una idea común que empiezo a ver que se expande entre otros, y sospecho que podría estar preparando el terreno para culpar de todo esto una vez que Trump entre en el cargo. Como mencionaste, él va a entrar buscando un nuevo acuerdo negociado para terminar la guerra, etc. Bueno, Keane está diciendo, cuando le preguntaron, ¿qué crees que va a significar la situación actual para Trump cuando entre en la Casa Blanca? Él va a poner en marcha una versión de la teoría de la puñalada por la espalda, diciendo, si tan solo hubiéramos recibido más cosas antes. Hereda una situación que ya estaba perdida. Es decir, Biden nunca le dio a los ucranianos todo lo necesario para ganar esta guerra. Les dio lo suficiente para no perderla. Y se puede ver cada vez, incluso aquí, ¿sabes? Va a dejar que tengan misiles ATACMS, pero solo pueden usarlos en una parte de Rusia. Cada vez hay restricciones, limitaciones, no les proporcionamos las armas cuando las necesitaban. Así que sí. Si solo Biden hubiera dado los blindados, los transportes de personal blindados, los HIMARS, los F-16, los misiles de largo alcance, si solo hubiera hecho eso antes, las cosas serían diferentes en el campo de batalla. ¿Crees que si Biden hubiera dado esas cosas antes, habría cambiado el resultado cuando finalmente llegaron? No. La realidad es que Biden finalmente dio casi todas las armas que inicialmente dijo que no iba a dar. No iba a darles los Abrams, pero finalmente dio los M1 Abrams. Y la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿qué ocurrió en el campo de batalla una vez que los ucranianos recibieron esas armas? Y la realidad es que no eran armas mágicas como muchos pensaban que serían, como Jack Keane, por ejemplo. La idea de que darles esas armas, incluso si fue tarde, realmente importaba, no importaron. La realidad es que los rusos tenían muchas más armas. Yo diría que tenían mejores armas. Y había muchos más soldados rusos que soldados ucranianos. Y el resultado final es que Rusia va a ganar, una victoria fea, y no había nada que pudiéramos hacer para evitar eso. Por cierto, volvamos al otoño de 2022. Todos recuerdan que la guerra empezó el 24 de febrero de 2022 y en el final del verano, principio del otoño de 2022, el ejército ucraniano lanzó dos grandes ofensivas, una en Kharkov y otra en Kherson, y les fue bastante bien. El general Milley, que en ese momento era presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo en el otoño de 2022 que Ucrania había alcanzado su pico y que ahora era el momento de llegar a un acuerdo. Dijo que las cosas solo empeorarían para Ucrania a medida que pasara el tiempo. El general Milley entendía perfectamente que si la guerra continuaba, la ventaja significativa de Rusia en personal y en poder de fuego significaba que Ucrania perdería la guerra. Entonces él decía que ahora era el momento de negociar, pero Jack Keane y todos esos otros neoconservadores no estaban de acuerdo. Pensaron que teníamos a los rusos en las cuerdas, que ahora era el momento de acabar con ellos. Así que alentamos a los ucranianos a no llegar a un acuerdo y a seguir luchando. El resultado final es que Ucrania está siendo devastada. Va a perder la guerra, va a perder una gran parte de su territorio y va a convertirse en un estado disfuncional. Y todo esto es porque todos esos neoconservadores y otros halcones que no querían llegar a un acuerdo en el otoño de 2022 estaban equivocados. El general Milley tenía razón. ¿Y crees que, entre muchos de estos neoconservadores o defensores de la guerra, simplemente no entienden cómo funciona la guerra? ¿O crees que lo que algunos otros parecen sugerir e insinuar es que en realidad sí saben que no va a funcionar, pero no les importa cómo termine en el campo de batalla mientras Rusia salga perjudicada? Ellos afirman y han sufrido muchas pérdidas en el campo de batalla, y no hay duda de que tienen razones para preocuparse, porque sabemos que eso se va a perder de todos modos.
pero al final del día, al menos estamos perjudicando a Rusia. ¿Cuál de esas dos cosas apoyas o piensas que hay algo diferente? No, creo que ellos realmente creen en lo que defienden. No creo que haya mucha duda al respecto. Mi opinión es que el establecimiento de política exterior estadounidense está lleno de personas que no tienen un respeto saludable por los límites del poder militar. Soy un realista. Creo que el poder militar importa. Pasé 10 años de mi vida en el ejército de los Estados Unidos, tanto en el ejército como en la Fuerza Aérea. Fui a West Point y entiendo ese poder. El poder militar importa enormemente en la política internacional, pero también aprendí durante mi tiempo en el ejército que hay límites reales a lo que puedes hacer con una fuerza militar. Y si no entiendes esos límites, te vas a meter en un buen lío. Y hay muchas personas en nuestro establecimiento de seguridad nacional que piensan que el ejército estadounidense puede hacer cosas mágicas. Y por cierto, muchos de ellos piensan lo mismo sobre Israel. Simplemente creen que todo lo que Israel tiene que hacer es usar más fuerza, y eso resolverá el problema. Mi visión siempre ha sido que la guerra es una extensión de la política por otros medios. Eso es lo que Clausewitz me enseñó. Solo piensa en esas palabras. La guerra es una extensión de la política, lo que significa que estos problemas para los que usas fuerza militar son problemas políticos. Y es muy difícil resolver problemas políticos con fuerza militar. Puedes llegar muy lejos en ciertos casos haciendo esto, pero en muchos casos no te compra mucho. Simplemente hay límites reales a lo que puedes hacer con la fuerza militar. Y nuevamente este es un mensaje que mucha gente no entiende, pero lo que pasa, Dani, es que salimos y usamos la fuerza militar de manera tonta en lugares como Afganistán, Irak y ahora Ucrania, y perdemos. Pero luego todos tienen estos argumentos, como los que acabas de escuchar de Jack Keane, que explican por qué realmente no estaban equivocados. Y si la gente solo les hubiera escuchado, habría salido mejor. Todo esto es una forma de decir que no hay responsabilidad en el sistema estadounidense. Es realmente bastante notable. Siempre tienes los mismos personajes de guerra, guerra tras guerra, argumentando que podemos usar la fuerza militar para resolver este o aquel problema. Y si miras cómo resulta, nunca es una imagen bonita. Pero nunca se les hace responsables. Y siempre tienen estas excusas de que sí, la fuerza militar fue la solución, pero simplemente no lo hicimos de la manera correcta, como yo dije que debíamos hacerlo. Cada vez pueden escapar. Y por cierto, quiero enfatizar que esta línea de argumento que estoy presentando no solo se aplica a Estados Unidos como he indicado, sino que también se aplica a Israel. Si miras la relación de Israel con los palestinos y en particular con Hamas, no han derrotado a Hamas, a pesar de usar un poder militar abrumador contra Hamas. No se acercan a derrotar a Hezbollah, no pueden derrotar a Irán en una guerra, no tienen dominio de la escalada sobre Irán. La fuerza militar no va a resolver los problemas de Israel. Son problemas políticos que no pueden simplemente resolverse mediante el uso de la fuerza militar. Ahora, no estoy argumentando, por supuesto, que Israel no deba tener un ejército poderoso. No estoy diciendo que no haya ocasiones en las que Israel quiera emplear su ejército, pero la idea de que es una herramienta mágica que se puede usar para resolver todo tipo de problemas militares espinosos es un punto de vista que está destinado a meterte en muchos problemas, como estamos viendo ahora mismo ante nuestros ojos. Quiero terminar aquí mostrándote algo que dijo Joe Biden, pero algo inusual en este clip en particular. Porque esto es de 2007, cuando él estaba en el Senado de Estados Unidos, y hablaba en ese momento sobre la guerra que George Bush había comenzado en Irak y todos los desastres que surgieron de eso. En ese momento, había alguna consideración por parte de la administración Bush de llevar a cabo un ataque contra Irán. Y es interesante cómo, al mirar las cosas desde esa perspectiva,
Escucha lo entusiasta que estaba sobre los límites del poder. Quiero preguntarte sobre algo en lo que has estado involucrado. Dijiste que si el presidente de los Estados Unidos lanzaba un ataque contra Irán sin la aprobación del Congreso, eso habría sido un acto impeachable. ¿Quieres revisar ese comentario que hiciste? ¿Cómo te sientes al respecto ahora? ¿Tú piensas que lo haría? Quiero mantenerme firme en ese comentario que hice. La razón por la que hice ese comentario fue como una advertencia. La razón por la que lo dije, no lo digo a la ligera, Chris. Me conoces desde hace mucho tiempo. Fui presidente del Comité Judicial durante 17 años, o su miembro de mayor rango. Enseño separación de poderes y derecho constitucional. Esto es algo que conozco, así que me reuní y junté a un grupo de expertos constitucionales para escribir un artículo que voy a entregar a todo el Senado de los Estados Unidos, señalando que el presidente no tiene autoridad constitucional para llevar a este país a la guerra contra una nación de 70 millones de personas, a menos que seamos atacados o haya pruebas de que estamos a punto de ser atacados. Y si lo hace, movería para destituirlo. La Cámara obviamente tiene que hacer eso, pero yo lideraría un esfuerzo para destituirlo. La razón por la que haría eso, no lo digo a la ligera. No lo digo a la ligera. Lo digo porque deberían entender que lo que estaban amenazando, lo que estaban diciendo, lo que estaba sumando y lo que parecía ser lo que estábamos a punto de hacer, sería lo más desastroso que se podría hacer en este momento de nuestra historia. Lo que puedo pensar, y es tan irónico lo enfático que estaba entonces. Y, sin embargo, ya hemos estado justo al borde de ello bajo su administración con Irán, habiendo usado poder militar para derrotar misiles entrantes en 2 ocasiones separadas. Y uno se pregunta si hay algún riesgo de que podamos ser arrastrados a una ofensiva contra Irán. Y ahora ha autorizado el uso de personal militar estadounidense para participar en un ataque directo contra otro país, lo que podría desatar una guerra. Y nadie en el Congreso ha sido consultado. Y uno se pregunta si aún mantiene ese comentario hoy. Yo sé, Danny, que en muchos sentidos Biden ha sido un belicista. Creo que él es principalmente responsable de causar la guerra del 24 de febrero de 2022. Y estoy eligiendo mis palabras con cuidado. Creo que él es el principal culpable de lo que sucedió allí. Y en cuanto a lo que está sucediendo en Gaza con respecto al genocidio, creo que es cómplice del genocidio. Pero con respecto a Irán, ha hecho grandes esfuerzos para evitar involucrarse en una guerra contra Irán. Esto no niega tu punto de que hemos ayudado a los israelíes 2 veces a defenderse de un ataque iraní a Israel. Pero eso es algo diferente. Lo que está sucediendo con respecto a Irán es que tanto Irán como los Estados Unidos están tratando de evitar entrar en guerra entre ellos. Los iraníes no quieren una guerra con nosotros, tanto como nosotros no queremos una guerra con ellos. Son los israelíes los que han estado tratando de provocarnos a nosotros y a los iraníes para que vayamos a la guerra. Así que creo que se podría argumentar que si miras lo que Biden estaba diciendo en el clip de 2007 que acabas de reproducir, y miras cómo la administración Biden se ha comportado con respecto a involucrarse en una guerra con Irán desde el 7 de octubre, hay una gran consistencia allí. Bueno, supongo que le damos algo de crédito por eso, pero no tanto en el otro caso, especialmente en este último asunto con permitir los misiles de largo alcance. Y me gustaría preguntarte, antes de que terminemos, ¿cuál crees que fue su motivación para autorizar esto después de las elecciones, justo ahora, a menos de 2 meses antes de un cambio de administración? Creo que permitió que los ucranianos usaran los misiles Attack-MES contra la madre Rusia, y les dio permiso para usar minas antipersona contra las fuerzas rusas por 2 razones. Primero, es muy consciente de que hay una seria posibilidad de que el ejército ucraniano colapse durante su mandato y no quiere que eso suceda.
Así que, aunque no puede ayudar mucho a cambiar la situación en el campo de batalla, cada pequeño detalle podría ayudar a retrasar el colapso final hasta después del 20 de enero, para que Trump sea el que se lleve la culpa, no Biden. Esa es la primera razón y creo que es la principal. Pero la segunda razón es... Y esto tiene que ver con los puntos de Jack Keane. Quiere poder decir que, cuando todo termine, él les dio a los ucranianos todo lo que necesitaban. Puede que lo haya hecho un poco más tarde de lo ideal, pero les dio lo que necesitaban, y los ucranianos perdieron. Pero no perdieron porque Joe Biden no les hubiera dado lo necesario para ganar la guerra. Obtuvieron lo que necesitaban, simplemente no tuvieron éxito en pelear contra los rusos. Así que creo que se está protegiendo a sí mismo aquí. No creo que tenga nada que ver con los norcoreanos. Este argumento de que estamos tratando de disuadir a los norcoreanos de enviar más tropas. No me convence ese argumento. Sí, no hay ninguna relación entre eso. No han disparado a estos norcoreanos, ya sabes. Así que no sé cómo se supone que eso va a disuadir a Corea del Norte cuando ni siquiera están involucrados en eso. Pero creo que eso expone la probabilidad de las dos razones que acabas de enumerar. Bueno, realmente aprecio que hayas venido hoy. Sé que tienes algunas cosas que hacer para prepararte para tu trabajo de profesor, así que te agradecemos que hayas tomado tu tiempo para estar con nosotros hoy. Como siempre, fue un placer, Danny, y ciertamente es un placer para nosotros también. Y realmente apreciamos que ustedes estén con nosotros hoy. Asegúrense de darle me gusta y suscribirse si aún no lo han hecho. También recuerden que ahora estamos en los podcasts, en casi cualquier plataforma donde puedan escuchar podcasts. Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict. Asegúrense de buscar Daniel Davis Deep Dive y nos encontrarán esperando por ustedes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Daniel Davis Deep Dive.